Mi nombre es Madely Martínez, yo soy bióloga de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UNA y tengo un doctorado en Ciencias Biomédicas y toda mi carrera, digamos, está dedicada a la virología molecular, ¿verdad? Principalmente de virus que causan gastroenteritis, pero ahora, debido a esta situación, también nos estamos involucrando en el estudio de los coronavirus, específicamente de este coronavirus que ahora está causando todo este problema global, ¿verdad? En la charla de hoy va a ser, como dice el título de la charla, es hablar un poco vamos a conocer a este patógeno aprovechando este día, si bien como dijo Vicente, no es un microorganismo como tal, no cumple la definición de organismo celular, pero es un patógeno exclusivamente celular y tiene características biológicas similares a un organismo celular. Bueno, entonces gracias a los organizadores por invitarme. Como dije recién, vamos a hablar de este patógeno que si bien no es un microorganismo como tal, eh, es muy importante para la salud pública actualmente y posiblemente en el futuro también. No es la primera vez que escuchamos hablar de los coronavirus y nos asusta un poco, ¿verdad? En menos de 20 años, esta es la tercera vez que causan brotes de enfermedad respiratoria severa. Eh, y si bien no llegamos a pandemia en las dos anteriores, sí fueron epidemias muy grandes que fueron declaradas de riesgo pandémico. Y para hacer un poco un recuento qué fue lo que pasó en el 2002, por ejemplo. En noviembre de 2012 se detecta un primer caso de neumonía típica. En la misma provincia de Guangdong está esta ciudad, Foshan City, de la misma provincia de China donde surgió esta pandemia actual. Y 2 meses después, recién la Organización Mundial de la Salud recibe un reporte de 300 casos ya y muertes debido a este síndrome, debido a un patógeno desconocido. Y recién un mes después se pudo declarar la sospecha de que el patógeno se trataba de un nuevo virus, posiblemente de la familia de los coronavirus. Y en abril ya se confirma de que es efectivamente un coronavirus y que es un virus completamente nuevo respecto a los conocidos anteriormente. Y quisiera que vean la diferencia de lo que pasó con este coronavirus casi 20 años después, ¿verdad? A fines de diciembre durante diciembre se detectan casos de neumonía típica ahí en la misma región geográfica. Para el 8 de enero, o sea, unos días después, ya se anuncia de que se trata de un nuevo coronavirus. O sea, esa es la rapidez con la que se avanzó, digamos, en la capacidad de identificar a los patógenos que causan este tipo de enfermedades emergentes, ¿verdad? Eh, un par de meses después ya se declara una pandemia con casi 300 países ya con casos positivos para este virus. A este virus se le dio el nombre eh, taxonómico de SARS coronavirus 2 por su relación con el primer SARS. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud le asignó un nombre a la enfermedad causada por este virus y que se llama, por eso lo conocemos también como COVID-19, que
que son siglas, ¿verdad?, de enfermedad por coronavirus del 2019. ¿Qué, qué le hace diferente a esta epidemia actualmente? En este gráfico pueden ver, por ejemplo, la cantidad de casos reportados, esto es en millones de casos diarios reportados por región del mundo. Y pueden ver que, por ejemplo, en las Américas y Europa, pero sobre todo en las Américas, son una de las zonas más afectadas actualmente y con más reportes de casos y, por ende, más muertes diarias, ¿verdad? Las características de este brote son un poco peculiares porque anteriormente no se había visto una sostenibilidad en la duración, digamos, de la epidemia, y eso es lo que están pudiendo ver también en esta gráfica, ¿verdad? Como a través del tiempo vemos que se mantiene la transmisión en la población humana, con una relativamente alta morbilidad y mortalidad. Entonces, ¿quiénes son estos coronavirus que son un poco problemáticos, ¿verdad? Son una familia viral que está compuesta por diferentes especies y estas diferentes especies pueden otra vez infectar un amplio rango de hospederos animales, ¿verdad? Entre ellos el humano. Entre estos hospederos animales, por ejemplo, se encuentra el murciélago. Y lo que pueden ver en esta gráfica es lo que se conoce hasta ahora de la diversidad viral en murciélago, ¿verdad? Que se empezó a estudiar justamente también después del brote del SARS, del primer SARS. Y pueden ver que una gran parte de los virus identificados en este animal son coronavirus. ¿Qué características tiene el murciélago? Es un mamífero, es muy numeroso y muy ampliamente distribuido por todo el planeta. En eso también recae la importancia ecosistémica de este animal, ¿verdad? Pero estas características también le hacen un reservorio explosivo para posibles patógenos que puedan pasar a la población humana. Estos virus se clasifican, como dijimos, dentro de la familia Coronaviridae. Actualmente solamente hay dos subfamilias definidas, hubo un cambio en su taxonomía hace unos años. Y dentro de esas subfamilias hay un género que es el que nos preocupa ahora, que son los beta coronavirus. A pesar de que los alfa coronavirus, por ejemplo, también tienen un potencial ahí zoonótico, ¿verdad? ¿Por qué nos enfocamos en los beta coronavirus ahora? Porque cuando se pudo obtener la secuencia de los genomas de todos estos virus pertenecientes tanto a este género como a otros dentro de la familia, pero específicamente dentro del género de los beta coronavirus vemos que se encuentran el MERS, el SARS, que ya le habíamos mencionado antes, y también están varios de otros coronavirus que infectan humanos que son, por ejemplo, causantes de gripes estacionales, ¿verdad? En esta reconstrucción filogenética, ¿verdad?, en base a los genomas disponibles en el momento que se hizo este árbol, se puede ver cómo este coronavirus del 2019 es bastante emparentado filogenéticamente al primer SARS, que son los que están indicados en amarillo. Entonces, de ahí también es que se le puso SARS coronavirus 2 a esta especie. ¿Qué es lo que vemos ahora en esta gráfica? Lo que vemos, como dijimos, los coronavirus infectan, tienen una amplia gama de hospederos,
entre ellos el humano, y tienen un potencial zoonótico bastante grande. Eh, por ejemplo, vemos que el paso, ¿cómo que se da ese paso por ejemplo, de los coronavirus de su reservorio natural a uno nuevo, en este caso el humano? En muchos de los casos no es directo. Generalmente puede haber un reservorio intermediario que es a través del cual después pasa a los humanos. En el caso del SARS, del primer SARS, por ejemplo, fueron los civets, que son unos felinos. Y en el caso del MERS, por ejemplo, fueron camellos dromedarios. Incluso para los coronavirus estacionales se vio que posiblemente hubo un intermediario en, después o antes de llegar al reservorio original, que son los murciélagos. Para este coronavirus actual todavía no hay un intermediario definido, aunque se sospecha que sí puede haber. Y inicialmente se dijo que podía ser el pangolín, que es una especie que tiene, lo que tiene en común, por ejemplo, con estos gatos, con los civets, que son muy traficadas, ya sea para su carne o para otros usos, ¿verdad? Sin embargo, no hay todavía una evidencia fuerte de que este haya sido el intermediario para la actual pandemia. Eh, algo llamativo por ejemplo, que se vio en el caso de los SARS, del primer SARS, es que dentro de la población de los civets hubo una epidemia de coronavirus. Y esa epidemia de coronavirus dentro de esa especie fue la que hizo el spillover a la especie humana, por ejemplo. Entonces, o sea que es muy importante estudiar la diversidad, ir al presente en animales. Entonces, ¿qué se tiene que dar para que ¿qué se tiene que dar para que ocurra esto, para que haya este paso interespecies y que ocurra una zoonosis a la especie humana? Eh, Generalmente hay tres factores determinantes, ¿verdad? Uno es el hospedero, en este caso es el humano, ¿verdad? Otro es el agente, que en este caso es el virus, y el ambiente en que estos dos se cruzan, ¿verdad? Eh, en el caso de las variables concernientes al hospedero, eh, pueden haber de dos tipos, ¿verdad? Las que son concernientes a lo mejor al individuo como tal, ¿sí? Pero también hay factores que son relativos a la población como tal, ¿verdad? Dentro de las que son de factores que son específicos de un individuo, por ejemplo, se puede ver por ejemplo, se está estudiando el tipo sanguíneo, que hay cierta susceptibilidad de cierto tipo sanguíneo a este virus. Posiblemente este sea un indicador, un marcador relacionado a otro gen, por ejemplo. Pero es algo que se está estudiando y no solo para este virus, sino ya se vio que puede haber correlación para la susceptibilidad de otros. Otro, por ejemplo, puede ser el género, el sexo. El, Se vio, por ejemplo, que hay una diferencia en la producción, en la cantidad de producción de moléculas del sistema inmune dependiendo del sexo, por eso es que pareciera que hay mayor severidad en el sexo masculino, ¿verdad? Eh, pero si nos ponemos a hablar de las que son específicas, de acciones específicas de la población, uno de los factores muy importantes en este momento son los efectos de la incursión humana en los ecosistemas, ¿verdad? En los hábitats naturales de estos posibles reservorios.
Y no solo, como que no solo para este virus, sino se está viendo para otro tipo de patógenos, no solo virales también, ¿verdad? Y justamente un ejemplo que escuché hace, no sé, 2 días de un estudio que se estaba haciendo en Uruguay de hantavirus, del virus que recién habló Vicente. Ellos estaban estudiando justamente los efectos, o sea, qué efectos hacían que en cierta zona se vuelva más un foco, un hotspot para la presencia de hantavirus en los reservorios en comparación de otros, ¿verdad? Y vieron que una de las causas principales era, por ejemplo, la construcción de rutas que cruzaban en medio de ecosistemas que eran hábitat muy característicos de cierta especie de roedores, creo que era. Y vieron que la seroprevalencia de coronavirus en estos animales aumentaba, no es que cambiaba, por ejemplo, de reservorio, sino que aumentaba la seroprevalencia en ese reservorio, y uno de los factores que ellos, dos nomás pudieron comprobar, ya, que era la incursión en ese ecosistema. O sea, cuando uno fragmenta o modifica el área, también puede estar haciendo que aumente el peligro de transmisión a otras poblaciones debido a que aumenta la cantidad de virus en esos reservorios. Eh, otro factor inherente a la población humana, en este caso como población humana como tal, puede ser las características celulares, ¿verdad? De nosotros como especie humana. Y una de ellas es la presencia de un receptor celular, porque los virus necesitan de receptores específicos para poder infectar una célula determinada. Y este coronavirus se infecta una célula humana a través del AC2, ¿verdad? Que es un tipo de receptor que está ampliamente distribuido en varios tejidos humanos, ¿verdad? Está muy ampliamente distribuido, por ejemplo, en epitelio pulmonar o en epitelio gastrointestinal, en células arteriales, en endotelio venoso, en músculo liso vascular, entre otros. Y esta característica del hospedero actual de este virus nos lleva a relacionarle con una característica de la gente, a una característica del virus. Y para poder hablar de esa característica, vamos a recordar muy brevemente las características de una partícula viral, ¿verdad? De esta partícula viral en general, que es una cápside compuesta de proteínas y una envoltura lipídica que envuelve a un genoma, en este caso es un genoma de ARN de cadena sencilla, que codifica las proteínas estructurales de esta partícula viral en este marco de lectura, y a otras proteínas accesorias para la replicación de proteínas no estructurales que están también involucradas en la replicación viral dentro de la célula. Dentro de las proteínas que forman parte de la estructura de la partícula infecciosa, porque por ejemplo las no estructurales no van a estar dentro de la partícula infecciosa, pero las estructurales sí. Vamos a destacar a la proteína, a la glicoproteína S, a la spike, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta es la proteína que hace contacto, digamos, con el receptor celular, con el AC2 en este caso, y porque esta es una proteína de fusión que es la que es la que permite que el virus pase a través de las membranas celulares para poder ingresar a la célula. También es una proteína de fusión entre célula y célula, por ejemplo, que hace que se formen sincicios y se pueda, el virus ya puede infectar una célula vecina sin necesariamente haber armado nuevas partículas virales completas, sino simplemente si,
pasando, digamos, sus proteínas y su genoma que están siendo sintetizados para poder, sí, en esas nuevas células producir mayor progenie viral. Porque, ¿qué es lo que tiene esta proteína de este virus? Como dijimos, como habíamos dicho, toda esa cantidad de diversidad viral presente en los murciélagos, eso que acarrea que hay una gran diversidad de genomas virales de coronavirus presentes en este tipo de reservorio. Entonces, dentro de esa diversidad viral pueden haber características, o sea, algunas de las variantes que sean más aptas para poder infectar células de otro hospedero, en este caso el humano. Esta proteína tiene dos características que al parecer son las que le dieron esta tremenda capacidad de transmitirse de persona a persona. Porque no siempre los casos zoonóticos tienen ese éxito de que una vez que pasaron a un nuevo hospedero, la transmisión, en este caso el nuevo hospedero es el humano, la transmisión de humano a humano sea muy fácil. A veces por eso es fácil contener un brote, porque no son muy hábiles para transmitirse entre sus nuevos hospederos. En este caso es muy hábil. Y esa habilidad puede estar debida a dos características dentro de este gen que codifica la proteína S. Una de ellas está en la región que se llama dominio de unión a receptor, justamente, que tiene cambios puntuales, digamos, respecto a otras secuencias de esta región, de otros virus de murciélago, que le hacen mucho más afín al receptor AC2 humano. Y otra característica es que posee un sitio de corte por una proteasa, que es muy común en las células humanas. Y este corte, entonces al tener facilitado este corte por esa proteasa, permite que esta proteína S tenga los cambios conformacionales necesarios que le permiten ingresar a través de la membrana celular del hospedero. Una característica de estos genomas de ARN es que tienen una tasa de mutación mayor a la de ADN, por ejemplo, ¿verdad? Sin embargo, y eso, por ejemplo, se ve mucho en influenza, ¿verdad? Que vemos que sus proteínas de superficie cambian todo el tiempo, por la cantidad de mutaciones que van acumulando, y por eso es que se van haciendo vacunas cada año, por ejemplo, ¿verdad? Sin embargo, para este virus se vio que su tasa tiene una tasa mutacional un poco más baja en comparación a otros virus que tienen este tipo de genoma, ¿verdad? Se calculó una tasa mutacional de 2 mutaciones por mes, más o menos, en un genoma que tiene cerca de 30.000 pares de base. Sin embargo, la mayoría de estas mutaciones no van a ser importantes, digamos, en la biología o en el desempeño o en la transmisibilidad o la capacidad de replicación de este virus. Sin embargo, hubo una mutación que es la que llamó la atención a los que estaban estudiando el genoma de este virus. Una mutación que se encuentra otra vez dentro de la proteína S, ¿verdad? Que está involucrada, como vimos, a la unión a receptores celulares. Y haciendo un estudio o sea, los estudios de genoma se están haciendo en muchas partes del mundo. Actualmente ya hay más de 90.000 genomas disponibles, y lo que se pudo observar al hacer un análisis, un trazado de la expansión, digamos, y el movimiento de estos genomas a través de que se expandía la pandemia, se vio que las variantes virales que tenían la G en su secuencia de aminoácidos que codifican a esta proteína, en vez de la D en esta posición, se expandieron más a través del mundo.
Si bien las dos variantes estaban presentes, por ejemplo, en los primeros tiempos de la pandemia ya en China, la verdad es que no se sabe, no hay una evidencia que diga que esta variante, que esta variación le confirió una mejor transmisibilidad, por ejemplo, a la cepa viral. Esto simplemente pudo haber ocurrido por azar, porque no sé, hubo varias introducciones, por ejemplo, en Europa de esta variante, y finalmente la pandemia principalmente se dio a través de movimientos de personas desde Europa, no desde China. Sin embargo, es una mutación que definitivamente había que estudiarla. Y uno de los trabajos, lo que propuso y que es una de las cosas más factibles, es que esta no es una mutación que se produjo después de que ya se adaptó al humano este virus, sino que es una mutación, una de las variantes que ya estaba presente a lo mejor en su reservorio original, y lo que hace es conferirle cierta flexibilidad a la estructura de trímero que tiene esta proteína S, y esto le facilita esos cambios conformacionales que le había mencionado anteriormente, que le permiten fusionarse mejor con la membrana del hospedero. Sin embargo, esto no significa que le confiera una ventaja en la transmisibilidad. Y otra cosa importante respecto a esta mutación es que se vio que no afecta, o sea, no le da un escape a los anticuerpos producidos por a lo mejor otra variante que no tenga esta mutación. O sea, no afecta a los sitios antigénicos de esta proteína. Porque precisamente esta es la proteína también que induce la mayor parte de los anticuerpos neutralizantes que están involucrados en la inmunidad a este virus. Entonces, si vimos que esta expansión se debe a esa capacidad que tiene este virus de transmitirse en su nuevo hospedero, que es el humano, y transmitirse de persona a persona. Esto que nos lleva otra vez a factores involucrados con este hospedero, ¿verdad? Y otro de los factores muy importantes concernientes a este hospedero es su comportamiento social. Y lo que mucha controversia hubo desde el inicio hasta hoy, ¿verdad? De cómo es que se transmite de humano a humano, si es o no solo por droplets, o sea, por gotas grandes, digamos, o si es a través de gotas pequeñas, que es el modo airborne de transmitirse. Y lo que sí es seguro es que hay en situaciones de mayor o de menor riesgo, ¿verdad? Donde más riesgo hay de transmisión es posiblemente dentro de espacios cerrados. Y hubo un estudio que demostró que simplemente al hablar se pueden estar produciendo partículas virales, partículas aerosolizables, que si uno está dentro de ese espacio confinado, y no hay una distancia muy grande, tienen ese comportamiento de transmisión de vía aérea. Por eso es que a lo mejor en un principio se decían, no son tan eficientes las máscaras, y ahora se dice, usen máscaras. Pero fue un proceso de ir estudiando las situaciones y ver cómo se comportaba la transmisión en cada una de ellas. Otra cosa importante respecto a que tiene que ver con este comportamiento del hospedero y está relacionado a una característica del agente viral, también es el momento en que se transmite este virus. ¿Qué pasa? Este virus se transmite antes, a partir incluso de un periodo de no tener síntomas. Entonces, ¿qué pasa? Si uno dice, no tengo síntomas, no tengo ninguna sospecha, pero está hablando dentro de ese espacio confinado o donde hay muchas personas que son propicios
para la transmisión vía aérea del mismo. Entonces, esta es una de las cosas que le da también esa alta capacidad de transmisión, ¿verdad? No solamente su capacidad de unirse a un receptor celular, sino que ahora estamos hablando del momento en el que se transmite, y eso está relacionado al modo, al comportamiento también social del hospedero. Eh, esta alta transmisibilidad también muchas veces está asociada a un concepto que es bastante común, ¿verdad? Que dicen que si es que un virus que tiene una relativamente alta morbilidad y mortalidad como este, pero tiene una alta capacidad de transmisión, va a haber una presión selectiva y que va a ir seleccionando las cepas, las cepas menos virulentas, digamos, ¿verdad? Sin embargo, este no es, este no es el escenario que se dio ni para SARS ni para MERS, y que no se está viendo para este virus tampoco, ¿verdad? Eh, Al contrario, se tiene una alta transmisibilidad, una alta transmisión y una población altamente susceptible. Entonces, no hay evidencia de que esta sea una situación donde haya una presión selectiva en favor de las cepas que puedan tener alguna atenuación, digamos, en su virulencia. Incluso este concepto de que tiende a atenuarse una cepa no siempre es cierto. Esto, por ejemplo, pudo haber ocurrido con los coronavirus estacionales, por ejemplo, ¿verdad? Que a lo mejor estuvieron circulando hace ya mucho tiempo en la población humana y ahora son cepas no muy virulentas que circulan anualmente. Sin embargo, no para todos los patógenos esto es cierto. Puede ocurrir que en algunos la severidad del caso es lo que le da la ventaja para transmitirse mejor. Y un ejemplo es, por ejemplo, el rotavirus, que tiene una toxina que es la que hace el daño celular y causa la diarrea, por ejemplo. Y esto es lo que, y esa eliminación mediante la diarrea es lo que le da la capacidad de transmitirse a un nuevo hospedero. O, por ejemplo, esto se ve en tuberculosis también, no solo en patógenos virales. Entonces, ante este escenario en que no, no vemos que muy rápido este virus pueda seleccionar a cepas menos virulentas, ¿qué es lo que sigue? Y una de las principales estrategias es poder desarrollar vacunas, ¿verdad? Actualmente existen más de 100 vacunas en desarrollo y, eh, y diferentes plataformas, digamos, no solamente, por ejemplo, virus atenuados o virus inactivados, sino que se están probando también vacunas de última generación que están basadas en ARN mensajero o en ADN, que una vez que alcanza la célula blanco, este material genómico eh, va a llevar a que se expresen proteínas virales que son las que van a inducir la respuesta inmune, ¿verdad? Bueno, esto lo saqué hoy de tener, o sea, o sea, muchas de estas vacunas ya están en fase de prueba en humanos y se espera que a lo mejor el año que viene ya haya vacunas disponibles, y la Organización Mundial de la Salud tiene toda una estructura, ¿verdad?, que es la que se encarga de que por lo menos las dosis mínimas necesarias puedan ser distribuidas en todo el globo, ¿verdad? Entonces, eso es todo. Gracias otra vez por invitarme a participar de este evento, y a su disposición si tienen alguna pregunta al respecto.
Muchísimas gracias a Magali. ¿Verdad? Tenemos solamente acá, excelente presentación, muy interesante, muchas gracias. Realmente muchísimas gracias, Magali. Yo sé que estás súper ocupada, inclusive con un evento paralelo en este momento. Entonces, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu disposición